En los rincones más oscuros de la historia militar, existen relatos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Historias que por más que se intenten sepultar, resurgen una y otra vez como fantasmas del pasado. Una de las más intrigantes, misteriosas y desconcertantes es la del experimento Filadelfia. Una historia donde se mezclan la ciencia, la conspiración, lo sobrenatural y los límites de lo posible. Se dice que en 1943 un buque de guerra estadounidense fue sometido a una prueba tan avanzada, tan peligrosa y tan secreta, que los resultados desafiaron las leyes de la física y alteraron para siempre la vida de quienes estuvieron involucrados. En plena Segunda Guerra Mundial, el mundo entero se encontraba inmerso en una carrera frenética por desarrollar tecnología capaz de cambiar el rumbo del conflicto. Estados Unidos, consciente del poder que podría significar la innovación científica, destinó recursos incalculables a proyectos secretos. Uno de ellos, al parecer, tenía como objetivo hacer invisibles sus naves de guerra a los radares enemigos. Lo que comenzó como un intento de desarrollar una forma de camuflaje avanzado habría terminado en un experimento que bordea la ciencia ficción. El supuesto protagonista de esta historia fue el USS Eldridge, un destructor escolta de la Armada estadounidense. Según los relatos, el 28 de octubre de 1943, en el astillero naval de Filadelfia, se llevó a cabo un experimento con el objetivo de volver invisible el navío. Para lograrlo, se instalaron potentes generadores eléctricos en la nave, diseñados para crear un campo electromagnético lo suficientemente fuerte como para desviar las ondas de radar. Lo que ocurrió a continuación es lo que transforma este episodio en una leyenda. Diversos testigos aseguran que una vez activados los generadores, el barco fue envuelto en una espesa niebla verdosa. Testigos desde otros puntos del puerto afirman haber visto destellos de luz cegadora y un extraño zumbido vibrante. Entonces, en un instante, el USS Eldridge desapareció. No solo del radar, desapareció físicamente de la vista de todos los presentes. No quedó rastro de él. Tan repentino fue su desvanecimiento que algunos marineros a bordo de otros buques creyeron que había explotado o se había hundido en cuestión de segundos. Pero la historia no termina allí. A los pocos minutos se dice que el Eldridge reapareció no en Filadelfia, sino en el puerto de Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. Marineros en esa zona aseguran haberlo visto materializarse brevemente, solo para desaparecer nuevamente y regresar a Filadelfia minutos después. Si esta versión es cierta, lo ocurrido no fue simplemente un experimento de invisibilidad, sino de teleportación, algo que ni siquiera hoy es completamente comprensible para la ciencia. Sin embargo, lo más inquietante fueron las supuestas consecuencias que sufrieron los tripulantes del Eldridge. Se dice que varios hombres aparecieron fusionados con la estructura metálica del barco, con extremidades incrustadas en las cubiertas de acero. Otros, según los informes no oficiales, perdieron la cordura. Algunos entraron en estados de trance profundos, sufrieron ataques psicóticos o desarrollaron amnesia permanente. Hay quienes aseguran que ciertos marineros desaparecieron por completo y que jamás se supo más de ellos. Incluso se habló de efectos extraños posteriores, como episodios espontáneos de invisibilidad o desmaterialización momentánea en algunos de los sobrevivientes. Todo esto sonaría a pura fantasía de no ser por el testimonio de un personaje clave: Carl Allen, también conocido como Carlos Allende. En la década de 1950, este misterioso individuo escribió una serie de cartas al astrofísico y escritor Morris K. Jessup, asegurando que había sido testigo ocular del experimento mientras servía en otro barco cercano. Allen describía con lujo de detalles lo que vio aquel día: el barco desapareciendo en una extraña niebla, las reacciones de los marineros y los efectos devastadores sobre la tripulación. Morris K. Jessup, intrigado por estas cartas, comenzó su propia investigación sobre el asunto. A medida que se adentraba en el misterio, su vida comenzó a cambiar. En 1959 fue hallado muerto dentro de su coche, en lo que las autoridades clasificaron como suicidio. Pero las circunstancias de su muerte, la falta de claridad en la investigación y su creciente obsesión con el experimento Filadelfia hicieron que muchos sospecharan que había sido silenciado. Su muerte alimentó aún más las teorías de que lo que había descubierto era real y demasiado peligroso como para ser revelado al público. Uno de los aspectos más inquietantes del caso es un ejemplar anotado del libro de Jessup, enviado a la Marina por personas anónimas, con comentarios en los márgenes que hacían referencia a tecnologías exóticas, seres de otras dimensiones y experimentos secretos. El manuscrito fue fotocopiado y distribuido dentro de algunos círculos militares, alimentando aún más el mito del experimento Filadelfia. Para muchos, ese libro anotado constituye la prueba de que había un interés genuino dentro del gobierno en la tecnología descrita por Allen.
Los defensores de la veracidad del experimento argumentan que se basaba en principios de la teoría unificada de campos de Albert Einstein, una teoría que el propio Einstein nunca publicó por considerarla demasiado incompleta o peligrosa. Otros aseguran que Nikola Tesla había trabajado previamente en ideas similares y que aunque murió en enero de 1943, sus diseños fueron utilizados por la Marina en secreto. Por su parte, la Marina de los Estados Unidos niega rotundamente que tal experimento haya tenido lugar. Afirma que no existen registros que sitúen al USS Eldridge en Filadelfia en esa fecha y que el barco se encontraba en otra ubicación. Las bitácoras oficiales parecen confirmar esta versión, aunque muchos creen que fueron alteradas o falsificadas para encubrir lo ocurrido. Los escépticos, por supuesto, tienen sus propias teorías. Algunos creen que todo fue una invención de Carl Allen, que sufría de problemas mentales y que manipuló a Jessup para legitimar su historia. Otros sugieren que se trató de un experimento real, pero no tan extraordinario como se ha descrito, y que los rumores se magnificaron con el tiempo. También hay quienes sostienen que la historia fue utilizada como desinformación deliberada, para distraer al público de otros experimentos verdaderamente peligrosos que sí se estaban llevando a cabo. A pesar de las múltiples versiones, el experimento Filadelfia se ha instalado firmemente en la cultura popular. Películas, libros, documentales y videojuegos han retomado la historia, transformándola en un símbolo del poder oculto de los gobiernos y los límites de la ciencia. En 1984 se estrenó una película titulada The Philadelphia Experiment, que reintrodujo la leyenda a una nueva generación y contribuyó a cimentar el mito en el imaginario colectivo. Hoy, más de 80 años después del supuesto experimento, seguimos sin respuestas definitivas. No hay pruebas concluyentes, pero tampoco hay explicaciones totalmente satisfactorias. Lo cierto es que, ya sea una conspiración real, una mentira elaborada o una mezcla de ambas, el experimento Filadelfia representa algo más profundo: el miedo humano a lo desconocido, a lo que la ciencia aún no puede explicar y a lo que los gobiernos podrían estar dispuestos a hacer en nombre del poder y el control. En el fondo, esta historia nos obliga a preguntarnos: ¿qué parte de la realidad nos están ocultando? ¿Qué secretos siguen enterrados bajo el silencio oficial? ¿Cuántos experimentos han quedado fuera del alcance del conocimiento público? Tal vez el experimento Filadelfia no sea una historia aislada, sino la punta de un iceberg mucho más profundo. Y quizás lo verdaderamente inquietante no sea si ocurrió o no, sino lo que puede implicar si en efecto fue real. Y así, entre nieblas verdes, desapariciones imposibles y secretos militares enterrados por décadas, el experimento Filadelfia sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del siglo pasado. Tal vez nunca sepamos toda la verdad, o tal vez simplemente no estemos preparados para aceptarla. Si te apasionan las conspiraciones del pasado, los documentos ocultos y los eventos que desafían la historia oficial, suscríbete a este canal, El Archivo Prohibido, donde cada semana abrimos una nueva puerta hacia lo desconocido. No olvides activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Y si este tema te dejó con más preguntas que respuestas, te invito a seguir explorando. Mira ahora nuestros otros videos, donde revelamos secretos de proyectos secretos, civilizaciones olvidadas y experimentos que nunca debieron salir a la luz. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, si es que todavía estamos aquí.